demonios, bienvenidos una vez más a un nuevo video en este canal. Yo soy Catherine, médico general de Bolivia, y hoy vengo a hacer probablemente el video que más me han pedido en mi cuenta de TikTok. Siempre que hago lives, siempre que les pido ideas de videos, siempre que les pregunto qué es lo que quieren ver en mi contenido, hay el comentario de cómo hacer una historia clínica. La verdad me he tardado mucho en hacer este video, primero porque he estado poco activa aquí en YouTube durante todo este tiempo. Una vez más les prometo que esta vez sí va a haber videos semanales en este canal. Y segundo porque la verdad es que no sabía cómo enfocar el video. Hacer una especie de tutorial de cómo se hace una historia clínica, un paso a paso, eso ya te lo enseñan en la universidad, está en los libros, en los artículos, etc. Entonces, echándole a la pensada, vi que la mejor opción era hacer una especie de lista de consejos que a mí me han ayudado a mejorar la realización de mis historias clínicas. Ojo, disclaimer, quiero aclarar que esto simplemente es eso, una guía de consejos que a mí me ha ayudado en base a mi experiencia como estudiante, como interna, como médico ahorita, y que no es realmente la forma perfecta de hacer una historia clínica. De hecho, creo que no existe la forma perfecta para hacer una historia clínica. Y seguramente habrá personas que tengan más consejos, que les puedan decir otras cosas, y es totalmente válido, solamente para que lo tomen en cuenta, ¿ok? Así que sin más preámbulo ni dilación, vamos a empezar. Por cierto, no olviden seguirme en mis redes sociales que estarán linkeadas ahí en la descripción del video y que estarán apareciendo seguramente por algún lado en la pantalla. Bien, he resumido todos los consejos que tengo en 10 para que no se confundan, para que no sea demasiado, para que no se enreden, etc. El primer consejo: revisa la teoría. La medicina es una disciplina que necesita nutrirse 50% de práctica y 50% de teoría. Teoría sin práctica es inútil y práctica sin teoría es pues simplemente hacer cosas al azar y ya está. Para hacer una buena historia clínica, primero tienes que revisar las bases de la historia clínica. ¿Qué es el interrogatorio? ¿Qué es la anamnesis? ¿Qué es la historia de la enfermedad actual? Etcétera, etcétera, etcétera. Tienes que tener claros los conceptos porque esa va a ser la única forma en la que vas a poder realizar adecuadamente tu historia clínica. Entonces, no pretendas hacer una historia clínica simplemente porque la vas a copiar de otro lado. Tienes que tú estudiarla y después llevarla al terreno de la práctica. Un consejo un poco obvio, pero es muy importante recordárselos. Consejo número 2. Algo que me ayudó muchísimo a mí al hacer mis primeras historias clínicas es tener un pequeño listado de todos los acápites, todos los pasos, todos los espacios que hay que llenar en una historia clínica. Una lista para que en ese orden las vaya haciendo. La memoria es como un músculo que tienes que irlo entrenando y para entrenarlo pues tienes que repetir y repetir y repetir muchas veces lo mismo para que se te quede grabado. En ese proceso, tener esa pequeña lista que esté, no sé, en tu libretita, en tu cuaderno, en el tablero que usas para hacer tus historias clínicas es súper útil porque ahí te estás fijando a cada rato qué es lo que tienes que hacer y llegará el momento en el que ya no tengas que recurrir a tu ayuda a memoria, simplemente ya se te habrá grabado en la cabeza y eso facilitará muchísimo más el hecho de hacer una historia clínica. Consejo número 3, y esto es súper importante: leer las historias clínicas de otras personas. Somos muy buenos criticando, somos muy buenos fijándonos en los errores de las otras personas y eso hay que aprovecharlo de la mejor manera posible. No para echarle tierra a la otra persona, sino para identificar en qué cosas podemos también nosotros equivocarnos. Y por sobre todo ver qué cosas son útiles en esa historia clínica, qué cosas puedo rescatar, lo bueno que tiene esa historia clínica que hizo otra persona que yo puedo imitar o darle mi propio estilo, pero tomándola como guía. Además que leer historias clínicas de otras personas ayuda mucho a mejorar tu redacción porque vas identificando cómo unir las palabras, cómo describir los síntomas, cómo describir los signos, cómo hacer el orden de las descripciones en toda la historia clínica. Leer en general, no solamente historias clínicas, es un muy buen ejercicio para mejorar tu redacción. Consejo número 4, y es algo que yo practico cuando doy clases, es una tarea que yo les doy siempre a mis alumnos, que es hacer sus propias historias clínicas, inventarte una historia clínica. Porque de esa forma entrenas tu redacción, entrenas esa capacidad de evocación que tienes, no solamente de recibir información, sino de transmitirla en un documento como es la historia clínica. Inventar una historia clínica te ayuda a unir las ideas de forma adecuada, porque claro, la parte del motivo de consulta o la historia de la enfermedad actual tendrá que coincidir con el examen físico, con los hallazgos que encuentres en él. Entonces, para que puedas unir ideas, para que no se te olviden cosas, es muy bueno inventarse una historia clínica.
o incluso hacerte tu propia historia clínica o la de tu mamá, la de tu papá, la de tus hermanos, la de tu novio, etcétera, etcétera, etcétera. Esto, como te digo, ayuda a que tu redacción cada vez mejore, y una vez que la tengas y la vuelvas a leer tú mismo, vas a darte cuenta de los errores que estás cometiendo, de las cosas que tienes que mejorar, en qué partes te equivocas, en qué partes te cuesta, por ejemplo, hacer la redacción, y es ahí donde vas a ir mejorando. Consejo número 5. La práctica de la entrevista es muy importante. Todos los datos de tu historia clínica, o la gran mayoría de los datos de tu historia clínica, van a salir de la entrevista que le hagas al paciente. El interrogatorio es la parte más importante al momento de realizar tu historia clínica. Por eso tienes que practicarlo. No puedes ir así sin nunca haber hecho un interrogatorio a hacer tu primera historia clínica. Te va a salir horrenda, en serio. Sé que hay muchos mnemotécnicos que puedes utilizar para describir los síntomas, para describir la historia de la enfermedad actual, pero si no te acuerdas de esos exactamente, al menos hay preguntas mínimas, preguntas generales que te van a ayudar más o menos a hilar tus ideas, a que vaya una en concordancia con la siguiente y que sea un producto ordenado. Y estas preguntas son las de toda la vida. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? El qué es la identificación de los síntomas, qué le está pasando a ese paciente, por qué acude a un centro de salud. ¿Cuándo? Nos ayuda a identificar el tiempo de evolución de toda esa patología, cuándo apareció, cuánto tiempo lleva, hace cuánto tiene esta molestia. ¿Cómo? Te ayuda a identificar los detalles. ¿Fue de forma abrupta? ¿Fue de forma progresiva? ¿Con qué vino acompañada? ¿Qué es lo que desató toda esta situación? El dónde no solamente te ayuda a identificar el lugar geográfico de donde le pudo haber pasado esta patología al paciente, por ejemplo en un viaje, que puede ser un factor epidemiológico, sino también la localización en el cuerpo. Esto te va a ayudar a recordar no solamente la identificación, por ejemplo, del dolor o de otro tipo de molestia, sino también su irradiación, por ejemplo, cuando estamos hablando de dolor, que es muy importante. Y el por qué te ayuda a identificar los antecedentes. ¿Qué estaba pasando con esta persona? Por ejemplo, si tuvo un cólico biliar, ya desde antes él conocía que tenía litos en la vesícula. O por ejemplo, si tiene mucho dolor de cabeza, conoce o tiene antecedentes de hipertensión. Entonces te ayuda a identificar los antecedentes o lo que llevó a ese paciente a ese cuadro clínico en ese momento. Si bien no son las preguntas adecuadas para hacerse en la entrevista, no son las precisas las que escribe la literatura, son por lo menos la guía mínima que puedes seguir al momento de empezar a hacer tus historias clínicas. Con esas preguntas, por ejemplo, puedes empezar a inventarte las historias clínicas o hacerlas de forma práctica contigo, con tus amigos, con tu familia, con tu novio, etcétera, etcétera. Y tener los mnemotécnicos a la mano también te ayuda mucho a tener un orden en el interrogatorio. Estos, como Alicia, por ejemplo, puedes añadirlos en la listita que te decía hace rato para recordar que tienes que preguntar. Para los que llegaron a esta parte del video, les quiero decir que les voy a dejar un documento ahí en la caja de la descripción para que lo puedan descargar. Es una historia clínica que yo utilizo hasta ahora, es mi modelo, mi estilo de historia clínica. No es perfecto para nada, sé que es perfectible todavía, pero que creo que cumple los lineamientos básicos para una historia clínica adecuada. Obviamente esto se tiene que adecuar al contexto, al servicio, etcétera, que estés pasando, que estés cursando, pero tiene ahí indicadores, recomendaciones en cada capítulo para que te ayude a mejorar tus historias clínicas. Consejo número 6. Nunca pierdas la oportunidad de practicar una historia clínica. Algo que les molesta mucho a los estudiantes en general es que como tarea te pongan a hacer una historia clínica. Yo lo notaba con mis compañeros principalmente, pero desde que yo era estudiante, y esto no es por alardear, pero a mí sí me parecía muy importante que en cada servicio que vayas a rotar, que en cada materia que vayas a cursar, tengas que hacer una historia clínica. Solo de esa forma vas a poder mejorar tu técnica. Solamente de esa manera vas a poder identificar a cada tipo de paciente. Un paciente en reumatología no es el mismo que en cardiología, no es el mismo paciente que en ginecología, no es lo mismo que un paciente pediátrico. Entonces cada servicio va a requerir diferentes habilidades, tanto en el interrogatorio como en el examen físico. Entonces siempre aprovecha la oportunidad de hacer una historia clínica. Haz tu historia clínica y compárala con la que hicieron en el servicio, la que es oficial, la del médico residente o la del médico interno, por ejemplo, para ver si tú tuviste los mismos hallazgos, si tu interrogatorio estuvo bien dirigido, qué te faltó preguntar, qué no te faltó, etcétera, etcétera. Consejo número 7, muy liado a todos los anteriores. No olvides que el orden es fundamental.
Un error que yo identifico mucho en mis estudiantes principalmente es que mezclan absolutamente todo. Te empiezan a contar el motivo de consulta y luego te dicen los antecedentes y luego recién pasan a la historia de enfermedad actual y luego mezclan el examen físico general con el segmentario y así. Por eso esa listita que te decía al principio es muy importante porque en ese orden vas a ir preguntando, en ese orden vas a ir haciendo incluso el examen físico. Para esto es muy importante además que repases muy bien la semiología. Como en la universidad vas rotando de servicio en servicio, cada servicio tendrá una orientación semiológica específica. La semiología de corazón y pulmones, por ejemplo, no es la misma que de abdomen. Entonces, si estás rotando, por ejemplo, neumología, repasa muy bien la semiología de pulmones, de tórax en general. Y así sabrás qué preguntar específicamente y qué hacer en tu examen físico. Entonces el orden es muy importante, nunca descuides ese orden, porque si empiezas a mezclar cosas, pues al final tu historia clínica va a quedar súper incompleta porque te saltarás pasos y pues te olvidarás de muchas cosas. Así que en orden, pausado, con calma, siempre tómate el tiempo necesario tanto para el interrogatorio como para el examen físico. Consejo número 8. Identifica tus errores y trabaja en ellos. Ya les decía hace rato que somos muy buenos identificando los errores de los demás y criticándolos, pero también tenemos que ser igual de críticos con nuestros propios errores. Saber en qué me estoy equivocando, saber qué me está faltando, saber qué es lo que tengo que trabajar. Por eso es tan importante inventar tus propias historias, hacerles historias a tus familiares, practicar y practicar y practicar. Es la única forma que te va a llevar a la excelencia. Consejo número 9, y esto ya cuando empiezas a hacer más historias clínicas, no solamente se trata de rellenar la historia, de que salga una cosa súper ampulosa. Se trata de que tu historia clínica esté bien dirigida y bien orientada, que cumpla los requerimientos necesarios para el servicio para el cual estás haciendo esa historia clínica. No es lo mismo, por ejemplo, un paciente que venga con una patología digestiva que un paciente que venga con una patología pulmonar. Dependiendo del paciente tendrás que enfocarte más en uno u otro sistema. Entonces esas historias que solamente están rellenadas con no refiere, son muy molestas, no solamente de ver, de leer, también de presentar al paciente. Entonces tienes que saber identificar bien todas las situaciones pertinentes para esa historia clínica. Obviamente va a haber espacios que no vas a poder llenar porque pues el paciente no refiere ningún tipo de antecedente, ni patología, ni nada por el estilo. Por eso te digo que te enfoques más en aquello que sí va a aportarte datos para tu historia clínica. Y consejo número 10, y esto creo que aplica no solamente a las historias clínicas, sino a todo en general, no existe la historia clínica perfecta. Todas las historias clínicas pueden mejorarse. Todas las historias clínicas pueden tener errores. Lo importante es irlos disminuyendo cada vez más. Por eso es que les digo, no les puedo dar una historia clínica perfecta para que ustedes la copien, porque depende mucho del tipo de paciente, del servicio en el que estés, depende si está en emergencia, si está en piso, si es por consulta externa, depende si es un paciente crónico, si es un paciente agudo, depende si es mujer, si es varón, si es niño, si es anciano. Son muchos factores, entonces no quieras tener un solo tipo de modelo de historia clínica para poderlo copiar y aplicarlo en todas las situaciones. No existe. Las historias clínicas se deben adaptar al contexto y a cada paciente también. Pero una vez más, les recuerdo que les dejo una historia clínica ahí linkeada para que ustedes vean más o menos los consejos que yo he ido viendo y analizando a lo largo de este tiempo que ya practico la medicina y que a mí me han ayudado mucho a mejorar mis historias clínicas, a hacerlas cada vez más rápido, cada vez de una forma más regular, a no olvidarme las cosas que debo preguntar, a ser más orgánica, más organizada y que mis historias clínicas realmente sean un documento médico legal que aporte mucho al diagnóstico y tratamiento del paciente. Y pues nada, eso sería todo. Espero que este video les sea útil, de alguna forma sepan adaptar estos consejos a sus necesidades y que obviamente así mejoren la realización de sus historias clínicas. Estoy segura que este video se queda un poco corto con respecto a todas las dudas que puedan tener, así que les dejo abierta la cajita de comentarios para que puedan decirme sus dudas y a ver si nos sale material suficiente para hacer una segunda parte. También les voy a dejar en la cajita de preguntas en Instagram, en mis historias de Instagram, para que ahí pues también me puedan hacer preguntas y podamos reunirlas todas en un próximo video, si les parece. Si no, pues igual ya no hacemos segunda parte. Y pues nada, yo los leo en comentarios si ustedes me ven en el próximo video. Así que les mando muy buenas vibras y mucho éxito en todo. ¡Adiós!